Uruguay, 24 de febrero de 2026. Hoy abordaremos las estrategias de eficiencia en la administración pública y la retención de talento militar, la evolución tecnológica a través de las nuevas tarifas de telecomunicaciones, la radiografía del comportamiento vial en distintos departamentos y las medidas de emergencia frente a las adversidades climáticas en el sector ganadero. Comencemos el debate. Vale, vamos a desgranar esto. Pues resulta verdaderamente curioso observar cómo el gigantesco engranaje del Estado busca agilizarse constantemente. Totalmente. A veces, no sé, imaginamos la administración pública como un ente estático, un monolito inamovible, pero la realidad diaria demuestra que requiere ajustes quirúrgicos para no colapsar bajo su propio peso. Tenemos por un lado movimientos en las altas esferas del gobierno que ilustran perfectamente esto. Sí, la microgestión al más alto nivel. Exacto. Me refiero a la reciente resolución 15026 firmada por el presidente Yamandu Orsi. Lo que hace esta disposición es delegar, ya sea en el secretario o en el prosecretario de la Presidencia de la República, de forma indistinta, la tarea de refrendar y dar respuesta a las solicitudes de datos e informes que piden los legisladores. Lo fascinante aquí es que delegar esas firmas no es un mero trámite administrativo, Claro. ni un simple alivio para la agenda presidencial, aunque a primera vista pudiera parecerlo. Es, en el fondo, una estrategia de eficiencia institucional muy calculada. Si analizamos el marco normativo subyacente, concretamente el artículo 70 de la Ley 20.446, La que se aprobó a finales de 2025, si no recuerdo mal. esa misma, vemos que se exige a la Presidencia y a todas sus reparticiones proporcionar la información requerida por el Poder Legislativo dentro de unos plazos sumamente estrictos. Claro, porque al final, la fluidez de la información entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento es la base del control democrático. Quiero decir, si un legislador pide un informe sobre un gasto o una política pública y ese documento se queda atascado semanas en un escritorio, Esperando una única firma. eso es, esperando una sola firma presidencial, pues todo el sistema de pesos y contrapesos se resiente. Exactamente. Al permitir que el secretario o el prosecretario asuman esta competencia de manera indistinta, se elimina de un plumazo un cuello de botella clásico en cualquier burocracia centralizada. Es una forma de garantizar que el control parlamentario no se detenga simplemente porque la firma principal esté ocupada en asuntos de estado de mayor urgencia. Como una cumbre internacional o algo así. O una crisis interna. Claro, demuestra cómo la maquinaria estatal se ve obligada a adaptar sus propios estatutos internos para mantener el ritmo que exige la legislación contemporánea. Es como añadir carriles adicionales a una autopista de información burocrática, fíjate. Pero hay otro aspecto de esta retención de capacidades y búsqueda de eficiencia dentro del Estado que resulta casi de película. A ver. Literalmente pasamos de las firmas en despachos presidenciales a los trajes de neopreno en las profundidades. El tema de la Armada. Sí, es un tema inusual pero vital. Los buzos de la Armada Nacional, específicamente el Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada, conocido por sus siglas GRUBU. A través del Decreto 34026, el Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el de Economía y Finanzas, ha autorizado una modificación en el suplemento militar que reciben estos profesionales. Se establecen valores máximos por hora según su categoría operativa. Que son unas cifras bastante específicas, además. Muy específicas. Por ejemplo, la categoría A sube a 1.046 pesos la hora, la categoría B a 431 pesos y la categoría C a 246 pesos. Son valores ajustados al ejercicio 2025, pero aplicados ahora. Salarial de rutina. Es decir, es una medida de contención absolutamente necesaria frente a una dinámica de mercado muy particular. El GRVU no es únicamente un grupo de operaciones especiales de la Marina con fines militares. Resulta que es el único centro de formación profesional capacitado para habilitar la actividad comercial de buceo en toda la República. Madre mía, ¿el único? El único. El Estado invierte recursos masivos, años de instrucción técnica y tecnología punta en formar a un buzo de salvamento. Estamos hablando de perfiles altamente cualificados capaces de realizar soldaduras submarinas complejas. ¿O reflotar embarcaciones? Claro, o mantener infraestructuras portuarias en condiciones de nula visibilidad. Pero claro, una vez que el Estado asume todo ese coste de formación y crea a un experto de élite,
Pues el sector privado entra en escena. Las empresas de reparaciones navales, las operadoras logísticas en los puertos o las compañías de mantenimiento de emisarios submarinos necesitan exactamente a ese mismo profesional. Y, lógicamente, ofrecen salarios con los que la administración pública tradicional rara vez puede competir. Ese es el núcleo del problema, sin duda. Aumentar este suplemento militar por hora de inmersión es un intento directo de frenar la fuga de talento altamente especializado. Si el Estado no retiene a este personal idóneo, el impacto es doble. Por un lado, pierde capacidad operativa inmediata para misiones críticas de rescate o salvamento naval. Lo cual ya es grave de por sí. Pero por otro, y esto es aún más grave a largo plazo, pierde a los instructores. Pierde su propia matriz de formación. Sin esos buzos de categoría A, el país entero se quedaría sin la capacidad de formar a la siguiente generación de profesionales submarinos. Tanto para el ámbito público como para el privado, claro. Exacto. Es la ley de la oferta y la demanda operando a decenas de metros bajo la superficie del puerto de Montevideo. Y hablando de transiciones, de lo que el Estado intenta retener y de lo que inevitablemente debe dejar ir, hay un hecho que refleja esto a la perfección. Pasemos a las tarifas de enero de 2026 de los servicios telefónicos y telegráficos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vaya que sí. Leer esta lista es casi como hacer arqueología tecnológica en tiempo real. La cantidad de servicios que acaban de ser suprimidos oficialmente es un golpe de nostalgia brutal. Se elimina el servicio de teléfonos monederos, se suprime la lectura del medidor de cómputos, el servicio de enchufes portuarios y hasta el producto de la tarjeta chip. Toda una infraestructura física que en su momento fue el pináculo de la conectividad humana, hoy desaparece del tarifario oficial con una simple línea de texto. Si conectamos esto con el panorama general, nos ofrece un mapa muy preciso del comportamiento de la sociedad y de la evolución de nuestras infraestructuras. Los costes actuales de la modernidad están claros. Una tarifa de conexión para un servicio residencial se sitúa en 1.275 pesos y la tarifa mensual básica en 235,87 pesos. Que es el estándar, vaya. Ese es el estándar operativo de hoy. La tecnología suprime sin piedad lo que es reemplazable por pura comodidad, como el teléfono monedero que ha sido fagocitado por la telefonía móvil y los teléfonos inteligentes. Pero a ver, aquí hay algo que rompe por completo esa lógica de modernización implacable. Mientras decimos un adiós definitivo a los teléfonos de monedas y a las tarjetas con chip, los telegramas siguen existiendo. Y no solo existen, sino que están minuciosamente tarifados para 2026. Un telegrama ordinario se cobra por palabra, con un mínimo exigido de 7 palabras a 4,6 pesos cada una. Es sorprendente, la verdad. ¿No resulta un poco anacrónico? Mantener toda una infraestructura telegráfica activa parece un parche temporal o una simple inercia mientras la burocracia intenta ponerse al día con el mundo digital. ¿Quién manda un telegrama cobrado por palabra hoy en día? Eso la excelente apreciación. Y la respuesta radica en la redundancia institucional y la seguridad jurídica, no en la comodidad del usuario. El hecho de que un telegrama ordinario o servicios más específicos como el telegrama colacionado con copia sigan operativos y tarifados demuestra que ciertas infraestructuras de comunicación se resisten a morir. Porque el mundo digital no las cubre del todo. Exactamente, porque cumplen una función que el mundo puramente digital aún no ha logrado monopolizar en términos legales. Hay modificaciones fehacientes, despidos, citaciones judiciales y procesos jurídicos que históricamente han dependido del formato del telegrama para garantizar que el receptor ha recibido exactamente el mensaje enviado. Claro, con fecha y horas certificadas por una entidad estatal. Así es. Entiendo. Entonces, el telegrama sobrevive no porque sea rápido, sino porque es irrefutable ante un juez. Es el peso de la ley sosteniendo una tecnología del siglo XIX, en pleno siglo XXI, mientras que el teléfono monedero, que solo ofrecía conveniencia, desaparece en el momento en que deja de ser conveniente. Exacto. La validez legal de un mensaje actúa como un escudo protector para tecnologías antiguas. Hasta que la legislación no complete su transición hacia la certificación digital absoluta y universal, con garantías que todas las partes puedan utilizar sin barreras de entrada, el telegrama seguirá teniendo un precio fijado por palabra en las tarifas oficiales. Esa inercia que vemos en la tecnología, donde nos cuesta adaptar las normas a la realidad de las calles digitales, se refleja perfectamente en otro ámbito completamente distinto, pero esta vez en las calles de asfalto. Pasamos a la movilidad. Sí.
Si miramos los datos de movilidad urbana y la avalancha de multas de tráfico registradas en los departamentos de Lavalleja, Maldonado y Canelones, la situación es abrumadora. Las cámaras y los radares literalmente no dan abasto para procesar la cantidad de infracciones. Es una letanía constante de matrículas cruzando intersecciones. En Canelones destacan puntos calientes como la Rambla G.S. Reñi y Márquez Casto, o la avenida W.F. Aldunate. En Maldonado, arterias enteras como Antonio Lusichi Mesina o el emblemático Boulevard Artigas repiten infracciones a cada minuto. Y en Lavalleja, la avenida Baltasar Brum y la fracción Los Lagos parecen operar como un circuito continuo de día y de noche. Y si aplicamos una óptica analítica a este inmenso volumen de datos viales, los patrones que emergen son sumamente reveladores sobre la psicología del conductor. A ver, cuéntame más sobre eso. Pues mira, la inmensa mayoría de estas multas no corresponden a velocidades temerarias extremas, esas que veríamos en una conducción delictiva. La gran masa de infracciones se concentra en excesos sistemáticos pero marginales. Hablamos de conductores que superan el límite entre 21 y 30 km por hora, infracciones que están penadas con 8 unidades reajustables. O, en el escalón inferior, infracciones por exceder el límite hasta en 20 km por hora, que suponen 5 unidades reajustables. Para quien no esté familiarizado con el término, merece la pena aclarar que las unidades reajustables, o UR, son un índice de referencia económico en Uruguay que se actualiza periódicamente según la evolución de los salarios. Exacto, es una manera de mantener el valor. Es un mecanismo que asegura que la multa, o cualquier otra obligación legal, no pierda su valor punitivo con el paso del tiempo, debido a la inflación. Pagar 5 u 8 UR es un golpe considerable al bolsillo. Y claro, también vemos excepciones graves en los datos, como excesos por más del doble del límite permitido, que ya saltan a las 12 UR, o saltarse las señales luminosas de los semáforos, penado con 6 UR. Que ya son palabras mayores. Por supuesto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Viendo esta avalancha de multas por márgenes tan pequeños, da la sensación de que el problema no es que de repente todos los conductores se hayan vuelto unos temerarios insensatos, sino que hay un fallo en el diseño mismo de la normativa o de la vía, ¿no? Ese es el punto crítico desde la perspectiva del urbanismo. La constancia abrumadora de los pequeños excesos demuestra una desconexión profunda, una verdadera disonancia cognitiva, entre el diseño geométrico de las carreteras, los límites de velocidad establecidos por la ley y la percepción de seguridad del conductor urbano. Claro. Si una avenida es ancha, tiene carriles bien pavimentados, buena visibilidad y carece de obstáculos visuales en los márgenes, el cerebro del conductor procesa esa información y asume que la velocidad natural y segura para transitar por ahí es, digamos, de 70 km por hora. Pero luego aparece una señal vertical que exige reducir a 45 km por hora. El cuerpo y la calzada te piden una velocidad, pero la ley te exige otra muy inferior. Correcto. Y en esa fricción es donde el radar recauda de forma masiva. Lugares como esa intersección de Baltasar Brum y Los Lagos, que aparece reiterada en las listas casi como un bucle infinito, son el síntoma de este problema. Cuando una infracción se vuelve la norma de comportamiento en lugar de la excepción estadística, la política pública está obligada a replantearse el enfoque. Claro, porque si el objetivo real es la seguridad y no solo la recaudación, poner un radar que multa a 1000 personas a la semana no está solucionando el peligro de la velocidad. Solo lo está monetizando. Exacto. Totalmente. Demuestra que se requieren intervenciones físicas de lo que en urbanismo se conoce como pacificación del tráfico. Hablamos de medidas como estrechamientos visuales de la calzada, la inclusión de arbolado cerca del arcén, badenes o rotondas, elementos que obligan físicamente al conductor a reducir la velocidad de manera intuitiva, alineando la percepción de riesgo de la vía con el límite legal establecido, sin tener que depender únicamente de la amenaza punitiva del radar. Es fascinante ver cómo intentamos imponer normas sobre el asfalto cuando el entorno nos dice lo contrario. Pero, hablando de imponer normas sobre el asfalto, tenemos que dar un giro radical y mirar hacia el sector primario. Un cambio de escenario total. Total. Porque a veces las normas del tráfico tienen que doblegarse ante una fuerza mucho mayor, la supervivencia económica y natural del país. Cuando el clima dicta la política, las medidas administrativas adoptan formas inusuales y dramáticas.
Esto nos lleva directamente a la reciente Resolución 550-26, emitida por la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se ha autorizado oficialmente extender permisos para el pastoreo de animales en la vía pública. Y esto se hace a solicitud directa de los productores ganaderos. Esto plantea una pregunta importante sobre la resiliencia climática de toda la región productiva. Ver ganado pastando en los bordes de las carreteras, en las cunetas, puede parecer, desde fuera, una estampa rural pintoresca o un mero asunto de gestión del espacio público. Pero la realidad es infinitamente más cruda. Se trata de una medida de emergencia extrema. Una medida de supervivencia. Sí. Para comprender la verdadera magnitud de la crisis, solo hay que observar la inmensa extensión geográfica que abarca esta autorización excepcional. Estamos hablando de 12 departamentos enteros: Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Rocha, San José, Soriano y 33. Para dimensionar esto adecuadamente para quien escucha, estamos hablando de que prácticamente la mitad sur y centro del territorio nacional, que es el auténtico motor agrario y ganadero del país, está operando bajo lo que podríamos llamar una economía de guerra climática. No es un problema aislado de un productor puntual que se quedó sin pasto. En absoluto. Es un colapso sistémico temporal de los recursos forrajeros. Cuando el Estado, a través del Ministerio de Ganadería, permite usar las servidumbres de paso y las cunetas de las vías públicas como un comedero improvisado a nivel nacional, lo hace porque las pasturas en los establecimientos privados están completamente agotadas. Esto suele ser el resultado directo de una situación climática adversa grave y prolongada, como una sequía extrema o anomalías severas en el régimen de precipitaciones que impiden el crecimiento de los pastos. Una barbaridad. En el fondo, esta resolución, aunque esté gestionada por la División de Sanidad Animal y parezca una simple flexibilización del uso del espacio público, es una política económica vital de mitigación de daños. Su objetivo final no es otro que salvar la base productiva del país, ¿verdad? Evitar una tragedia económica en el sector primario. Exactamente. Se busca evitar a toda costa la mortandad masiva del ganado por inanición o la liquidación forzosa de los rebaños. Los productores, desesperados al no poder alimentar a sus animales y sin capacidad financiera para importar raciones de alimento suplementario indefinidamente, se ven obligados a sacar los rebaños a las carreteras, donde la humedad residual de las cunetas a veces permite que crezca algo de forraje de supervivencia. Es una imagen poderosísima y llena de contrastes. Por un lado, estábamos analizando cómo el Estado invierte en tecnología avanzada para instalar radares que controlen la velocidad de los vehículos modernos en avenidas urbanas e interurbanas. Y por otro lado, de forma simultánea, ese mismo Estado tiene que habilitar normativamente esas mismas carreteras o sus márgenes para que el ganado pueda sobrevivir comiendo la hierba del arcén. Es un contraste brutal, ¿sí? Es la tensión constante de un país lidiando a la vez con los problemas organizativos de una sociedad tecnológica moderna y las crisis primarias impuestas por las fuerzas de la naturaleza. Resulta fascinante ver cómo estas dos realidades convergen en las vías públicas en la misma fecha exacta. Y si hacemos una breve recapitulación y conectamos todos los puntos que hemos desgranado, la jornada analizada nos ofrece un espejo perfecto de la inmensa complejidad que supone administrar un Estado moderno. En un solo plano temporal, hemos observado cómo el país refleja su funcionamiento operativo desde lo más micro hasta lo más macro. Desde luego. De un telegrama ordinario por imperativos de seguridad jurídica. Hemos analizado la necesidad de intervenir el libre mercado mediante suplementos salariales urgentes para evitar que un buzo experto abandone las filas de la Armada. Hemos presenciado la agilización de las firmas de la presidencia para hacer fluir la información y oxigenar la democracia. Y el tema de las carreteras, claro. Sí, hemos debatido sobre el combate automatizado a la imprudencia vial en carreteras donde el diseño geométrico choca frontalmente con la legislación. Y, finalmente, hemos contemplado la macrolucha a nivel nacional de los productores ganaderos, apoyados por resoluciones de emergencia para salvar el principal pilar económico del país frente a un clima que no da tregua. Todo forma parte de un mismo ecosistema orgánico de adaptación, fricción y supervivencia. Una capacidad de adaptación estructural y social que, sin lugar a dudas, define los tiempos que corren. Y es justamente esa adaptación constante, ese desechar lo antiguo mientras nos aferramos a lo necesario, lo que nos deja con un pensamiento final provocado por todo lo que hemos revisado.
Si la erradicación total de los teléfonos públicos de monedas, el obstinado mantenimiento de los telegramas para salvaguardar notificaciones legales y la imperiosa necesidad de pastorear rebaños enteros en las cunetas de las carreteras son los síntomas claros de la adaptación extrema que exige el año 2026, cabe preguntarse, para la reflexión de quien escucha, qué hábito cotidiano actual, algo que hoy consideramos absolutamente normal, inofensivo e imprescindible en la rutina diaria, será visto como una reliquia obsoleta o, peor aún, como una práctica regulada por emergencia climática dentro de solo una década. Las respuestas seguramente ya se estén debatiendo en silencio para escribirse en los boletines oficiales del mañana. Con esta reflexión cerramos el análisis profundo de la jornada. Gracias por acompañarnos en este recorrido detallado por la actualidad. Hasta la próxima oportunidad.